¿sí? Y estuve viendo el tema de los análisis que me parece que estaban bastante bien, ¿ya? Ahora, para poder nosotros, ya estamos en la última parte de este módulo. Vamos a entrar a lo que es la unidad 3 y también la unidad 4 que veríamos el día de mañana, ¿sí? A ver, voy a compartir la pantalla que dice, a ver, esperen, ya les leo, denme un segundito. Dice, los demás veré, estoy revisándoles todavía porque son bastantes, entonces estoy leyendo y estoy calificándoles, pero ya están los dos calificados, ya termino hoy de revisarles los otros dos y ya mañana pueden entrar a la plataforma para que puedan ver, ¿sí? Ahora, vamos a ver acerca de la unidad 3. Ya habíamos hecho un recorrido más o menos en cuanto a lo que es la importancia de la comunicación, el tema justamente de las funciones, la expresión, ¿sí? Tenemos el tema de la percepción, de los sentidos, etcétera. Ya transitamos lo que es la parte de la comunicación escrita, pero ahora vamos a ver algo que se llama la escritura como una manera de expresar el arte, ¿no es cierto? La escritura es un arte. Ya resumiendo, porque ya es algo que lo habíamos tratado en las otras clases, podemos decir que la capacidad de nosotros colocar nuestros pensamientos, nuestras ideas, etcétera, de manera coherente y comprensible, se da a través de la acción de redactar, ¿sí? Entonces, redactar, cuando hablamos de cerca de la comunicación escrita, vimos que es una manera de ordenar, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos la comunicación oral, normalmente no tenemos un orden lógico, simplemente no tenemos una estructura que esté conformada a ese momento que nosotros hablamos, sino que más o menos las ideas van saliendo conforme vienen llegando, ¿no es cierto? En cambio, cuando nosotros estamos redactando, cuando nosotros estamos escribiendo, sí tenemos un orden lógico, tratamos de que sea de manera muy coherente, de manera muy estructurada, para que nuestros pensamientos, nuestras ideas justamente sean comprensibles, ¿sí? Es por eso que esta palabra, la acción, el efecto, esta palabra de redactar significa poner en orden, ¿sí? En latín el significado es compilar, que compilamos esta serie de pensamientos, esta serie de ideas, para ponerles en un orden lógico, que es justamente la acción que se encuentra al momento de nosotros hablar como la escritura, una manera del arte, ¿sí? Una forma de expresar. El objetivo de la redacción, como ya lo hemos comentado, es transmitir cada una de estas ideas, cada uno de estos mensajes a un público específico, pero con una intención definida, ¿sí? Para esto nosotros tenemos tres elementos básicos que ya más o menos lo vimos la clase pasada, que se apega a lo que es el tema de la redacción, ¿sí? Los elementos básicos es la corrección, la adaptación y la eficacia, ¿sí? Esto más o menos para recordar lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Entonces tenemos la corrección, que es el tipo de ortográfico que nosotros vamos a ver qué palabra está bien escrita, qué palabra está mal escrita, las comas, los puntos, etcétera, ¿sí? La adaptación, por otro lado, es esta forma en la cual yo voy a poner mi texto o voy a dotar a mi texto de una serie de características para que se adecue a mi público objetivo. Si es que yo estoy haciendo un texto académico, todo lo que esté dentro de este texto va a tener tecnicismos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un texto que está dirigido para este público en específico. Si yo estoy haciendo un cuento para niños, tengo que poner palabras fáciles, palabras que sean totalmente digeribles y que los niños puedan entenderlo. Y con esto, bien hecho, logramos lo que se llama la eficacia, ¿sí? La eficacia es cuando se cumple el propósito por el cual fue redactado tal documento, ¿sí? Vimos cuáles son los tipos de redacciones, el tema de la redacción periodística, la redacción académica, la redacción literaria, la redacción comercial, la redacción jurídica, la informal, ¿no es cierto? Y también vimos las cualidades de un buen redactor. Estas cualidades
se basan en esta capacidad de poder transmitir mis pensamientos de manera escrita hacia la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser claro, todo lo que nosotros vayamos a escribir debe de ser de manera clara, sin usar vocablos confusos, sin tratar de ser rimbombantes con las palabras que usemos, sin tratar de que tenga una segunda interpretación lo que nosotros queremos transmitir. Tiene que ser conciso, nos vamos directo al punto, ¿sí? No vamos a darle vueltas, vueltas, vueltas como cuando nosotros lo hacemos de manera oral. Aquí, ir al punto, ser conciso, nos ayuda a que este texto tenga un número de palabras específicos, nos reduce justamente esta extensión de la parte escrita, lo vemos de manera clara, es preciso, se han escuchado, preciso y conciso, ¿no es cierto? Tiene que ser sencillo, porque todo lo que nosotros vayamos a escribir, mientras más fácil, mientras más claro, es más sencillo que nosotros podamos cumplir con nuestro objetivo, que es el de transmitir esta información o este mensaje a este público, ¿no es cierto? Mientras más simple es mucho más fácil que sea digerible para nuestro público. Tiene que ser preciso, es decir, que por medio de las palabras exactas que yo voy a usar, mi pensamiento se va a expresar de manera más fácil, ¿sí? La precisión se refiere al uso de términos correspondientes al modo exacto y al significado que se desea exponer. Es por eso que no tenemos que usar palabras que no están justamente enfocadas a lo que vendría a ser mi público objetivo. No te preocupes, Brian, recién iniciamos. Y vimos un par de consejos para poder escribir de manera correcta. Me parece que llegamos solo hasta las cualidades. Sí. Ahorita vamos a ver un par de consejos para nosotros poder escribir de manera correcta. Primero, vamos a pensar qué voy a estructurar en mi texto, ¿sí? Voy a pensar a qué público me voy a dirigir con mi texto. Voy a tratar de evitar que los párrafos sean largos, 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 que use oraciones subordinadas, que tengan palabras rimbombantes, ¿sí? Regresamos a las cualidades. Mientras más sencillo sea, mejor se va a entender. Escribe como hablas, sí, pero, ojo, cuando decimos escribe como hablas, nos referimos a la naturalidad, ¿sí? No a que pongamos palabras que hablando se nos sale por ahí, pero que no debería irse, ¿sí? Entonces, tratemos de ser naturales, más no coloquiales, ¿sí? No utilices tantos adverbios o tantos adjetivos, porque eso hace que la lectura se vuelva muchísimo más pesada. Hay un autor a mí que no me gusta mucho, que es Sábato, Ernesto Sábato, porque es súper, súper, súper pesada la lectura. Él es argentino, él tiene la costumbre, o uruguayo me parece que es, tiene la costumbre de todos los textos que él hace, que en la literatura, él es considerado igual uno de los mejores escritores literarios, pero a mí no me gusta, porque tiene muchísimos adjetivos, usa muchísimos adverbios de tiempo, de lugar, etcétera, que a mí a las 5 hojas ya no puedo leer. Así, tratemos de evitar que eso pase con nuestras escrituras, nuestros textos, etcétera. Cuando nosotros vamos a nombrar alguna institución, la primera vez que lo nombremos, vamos a poner el nombre completo. No vamos a usar ni el acrónimo ni las siglas, ¿sí? A menos que sea realmente conocido como la ONU. Todos sabemos que la ONU es la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy hablando del sudamericano y pongo INTESUD? Y en otros sitios no conocen qué es el INTESUD. Entonces ahí sí yo tengo que colocar el nombre completo de la institución, Instituto Superior Tecnológico Sudamericano de Quito, y luego, cuando yo vuelva a nombrar a esta institución, ya puedo usar las siglas, ¿sí? Estos son como que pequeños tips. Vamos a tratar de escribir los números en letras hasta el 20, ¿sí? Como vemos acá, 3, 20. En algunos casos, muchas personas suelen escribir el número en vez de la palabra. Eso está mal. Es recomendable que primero escribamos hasta el 20 la palabra, más no el número, a menos obviamente que estemos numerando algo. Ahí sí vamos a ponerle un punto, o 1, 2 puntos, etc. ¿Sí? Vamos
a tratar de que el sujeto y el predicado no tenga comas. Acostumbramos a poner la casa, coma, es fría. ¿Se han dado cuenta que a veces, porque decimos aquí, suena como que le hace falta un espacio? Entonces, pongámosle coma. La casa, coma, es fría. No, estamos separando la oración. Sujeto, verbo, predicado. Entonces, la casa es fría. ¿Sí? No es necesario colocar la casa, coma, es fría. Las comas pequeñas significan que son pequeñas pausas, pero no significa que corresponde esa pausa justamente a esa parte del texto donde yo estoy colocando ese elemento. ¿Sí? Voy a tratar de que los extranjerismos y los neologismos vayan en comillas o vayan en cursivas. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo de todas estas cosas. No hay que repetir siempre la misma palabra en una frase. Tratemos de utilizar sinónimos en el lugar de la palabra que estamos repitiendo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de redes sociales y digo, las redes sociales tienen un alto consumo en adolescentes, coma. Además, las redes sociales nos ayudan a visibilizar nuestra marca, coma. Si no tienes redes sociales, suena mal, ¿no es cierto? Estamos nombrando 3 veces redes sociales en una sola frase. Entonces, en ese caso, vamos a tratar de buscar sinónimos o términos, pueden ser artículos, etcétera, que me ayuden a nombrar. Entonces, estos tienen un gran número de seguidores, tienen un gran número de consumo a nivel mundial en la actualidad, ya, ¿sí? Evita los tecnicismos o palabras poco utilizadas en el habla cotidiana, eso que ya habíamos conversado. Si yo estoy hablando de comunicación con alguien que estudió sociología, no sé, o psicología, no voy a usar las teorías de la comunicación que tienen palabras técnicas porque no corresponde a ese público. Tengo que pensar a quién estoy hablando y de qué manera yo quiero que esta persona entienda lo que trato de decirle. Entonces, si me pongo yo en el sentido de mientras más técnica, más profesional sueno, no, porque ha pasado, yo sé, y a mí me ha pasado en el trabajo eso. Mientras más técnica suena, más profesional es, y no es así. Quiere, más bien, eso es una especie de ejercicio que mientras más técnico eres y no explicas bien, pues tu público no va a entenderlo, ¿sí? Tratemos de pensar en el público que va a leer ese texto. Es mejor escribir en voz alta activa que en pasiva. Nos acerca mucho más a la acción. No hay que dejarse influir por el inglés, el francés, que es más habitualmente ver la voz activa, la voz pasiva, ¿sí? El punto seguido separa las ideas. El punto y aparte introduce algo nuevo y diferente, ¿sí? Cuando nosotros usamos punto seguido es porque continuamos la idea. Cuando estemos en punto aparte, es porque nosotros estamos separando la idea y dando inicio a una nueva idea. Vamos a tratar de estructurar los párrafos según las temáticas, ¿sí? No puedo empezar a hablar de la comunicación, siguiente párrafo, la contaminación ambiental, tercer párrafo, la comunicación, las funciones de la comunicación, cuarto párrafo, la minería en Quito. Tengo que estructurar de manera lógica, ¿sí? Tratemos de no abusar de los signos de puntuación, las negritas, las letras cursivas o los colores. Hay que tener un principio y un final contundente, ¿sí? Les ha pasado, por ejemplo, saliéndonos un poco de la lectura, vamos a poner un ejemplo que todos entendamos, cuando vemos alguna serie que suele pasar más y empieza buenísima la serie, empieza con todo, me atrapa, me engancha y el final es bien básico, el final es súper, súper duro que tú te quedas pensando ¿en serio este es el final? Entonces, cuando tú empiezas algo de manera fuerte, termínalo igual. En los textos es igual. También les ha de haber pasado que leen algún cuento, algún libro, algún tema que empieza súper bien y les atrapa, pero poco a poco, ya casi llegando al final, ven que es medio chuta esto. No, y no les gusta el final. ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado. Y es feo porque te deja a ti con una expectativa, ¿no es cierto? Tú esperabas que termine de una manera y termina de otra que no te quedó, no te satisface. Entonces tratemos de que nuestros textos logren con ese objetivo de satisfacer a los lectores. Elimina, dice,
Lee tu texto en voz alta y después pide a alguien que también lo haga. Así averiguarás si la lectura resulta incómoda, complicada o tiene alguna sonoridad desagradable. Esto es súper importante. Cuando tú escribes algo, ante tus ojos está perfecto, está súper bien. Pero ¿qué tal si al público no le gusta? Entonces tratemos de conversar con las personas, de que lean lo que yo estoy escribiendo, de que me digan, ¿sabes qué? Esta palabra yo creo que no debería ir ahí, no se entiende, ¿sí? Así tenemos un feedback justamente del contenido que yo estoy haciendo. Hay que eliminar todos los elementos y palabras que no aportan nada, lo que ya mencionamos. No hay que ser redundantes, ¿sí? La redundancia es un error muy frecuente. Ante cualquier duda, siempre hay que tener un diccionario a la mano, ¿sí? Cuando no sabemos si estamos empleando bien la palabra, pues busquemos el diccionario y veamos si es que se acopla al contexto que yo le estoy colocando esta palabra. En este sentido, nosotros tenemos distintas formas de crear comunicación escrita. Hay distintos tipos de documentos para lo que es la comunicación escrita. Tenemos lo que es la comunicación empresarial, que es la que todos los que estamos en el ámbito de oficina, etcétera, lo manejamos, ¿sí? Es aquella que se da entre las personas en distintas áreas de la vida. Esta comunicación es estrictamente regulada y se basa en una serie de normas que permiten a ambas partes alcanzar sus objetivos, ¿sí? La comunicación empresarial es formal y tiene criterios objetivos, uno de los cuales es obtener respuesta a las preguntas. Debe ser lo más eficaz posible. Entonces, este es el típico documento de estimado gerente, buen día. A continuación, emito el informe de ventas del mes de junio, esperando cumplir con los objetivos propuestos. Adjunto datos y los KPIs de la estrategia propuesta. Por favor, cualquier observación, estoy pendiente. Saludos cordiales. ¿Ya? Es la comunicación empresarial, la que hacemos todo el tiempo si estamos trabajando en una oficina o donde sea que estemos trabajando en el ámbito laboral. La comunicación que usamos es esa, la comunicación empresarial. ¿Sí? Esto lo vemos en un ratito. Pero, ¿cuáles son los principios claves de la comunicación empresarial? ¿Sí? Hay que ser formal y cortés. En esta sí hay que ser formal. Si es que yo con mi jefe me trato de manera súper, me llevo súper bien, somos amigos, nos tratamos de qué fue, cómo estás, pero no le puedo poner en un correo, en un oficio, en un documento, oye, ¿cómo estás? ¿Qué más? Te adjunto el oficio que me pediste. Cualquier cosa me avisas. No, no es cierto, porque estamos hablando ahorita en un tema jerárquico. Entonces yo no le puedo decir a mi jefe, oye, ¿qué más? Mandarásme el informe, gracias, ¿sí? Tenemos que ser formales y tenemos que ser corteses. Este estilo de hacer documentos escritos nos ayuda a nosotros a que se comience a crear esta base de la comunicación empresarial, ¿sí? Otro principio clave es la interpersonalidad. Es decir, que la persona, el sujeto principal que está creando este proceso de comunicación, tiene que generar algún punto de vista con respecto a lo que sea que trate de comunicarme, tratando de construir un diálogo, ¿sí? Si es que yo no construyo este diálogo, es una conversación unilateral, entonces tratemos que este tema de la interpersonalidad también juegue un rol importante en todo este proceso de la comunicación empresarial. ¿Sí? Otro principio es la versatilidad, es decir, la misma información puede presentarse de diferentes maneras. El resultado de todo esto se ve en el estilo y el tono en el cual yo estoy comunicando dicho mensaje. Es importante utilizar todas las herramientas para poder comunicar bien lo que yo quiero decir, ¿sí? Depende de la persona a la cual yo le vaya a mandar mi información o esté haciendo este tema de la comunicación empresarial, el estilo y el tono del discurso va a cambiar. Es importante que cuando nosotros iniciemos un diálogo, hay que establecer y entender bien cuál es el objetivo por el cual estoy tratando de iniciar este diálogo, ¿sí? El objetivo principal puede ir seguido de algunos objetivos secundarios que estén implícitos sin ser comunicados.
Entonces, si yo quiero saber cuánto es las ventas que generé yo siendo de marketing, si es que mi estrategia funcionó, lo voy a reflejar con ventas, me voy al departamento de ventas y voy a ser súper clara. Como está estimado, que no sé qué, por medio del presente oficio, solicito conocer los resultados de las ventas para afianzarlo con mis estrategias, ¿ya? Con mis objetivos. Entonces, ahí yo clarito estoy dejándole saber cuál es el objetivo de mi comunicación, ¿sí? Le estoy diciendo por qué necesito eso y para qué lo necesito, ¿ok? Dice que otro de los principios claves es el contacto continuo. Aunque el diálogo haya terminado y los interlocutores no se hayan separado, la comunicación continúa, ¿sí? Aunque este tiene que ver solamente con un carácter no verbal. Incluso el silencio tiene sentido, por no hablar de los gestos de expresiones faciales que corresponden ya al tema de comunicación oral. Entonces, me mandan a mí un correo y yo ya lo solventé, pero no le respondo, quiere decir que no he cumplido con mi forma de contacto continuo. Tengo que decir, listo, ya está enviado o ya se hizo el informe, pero de esa manera yo voy a poder validar y respaldar que ese mensaje que a mí me hicieron llegar sea válido, ¿ok? Y en ese sentido, también nosotros tenemos y vemos que hay formas de comunicación empresarial, ¿sí? Primero, toda comunicación puede tener lugar en tres formas que ya habíamos visto. Tenemos comunicación verbal, ¿sí? El que estamos face to face. Tenemos no verbal y expresión facial y gestos, ¿sí? Es la que nosotros al momento que nos están diciendo algo, sin yo tener que decir una palabra, mis ojos, mi cara, ya me está diciendo algo, ¿sí? A través de la expresión. Tenemos la comunicación a remoto, que es construido a través de distintos gadgets, ¿sí? Para hacer este tipo de comunicación remota es lo que usamos la computadora, usamos el celular, usamos todos los implementos tecnológicos y de esta manera logramos crear un proceso de diálogo. Tenemos aquí distintas formas de comunicación empresarial. Bueno, esto también lo hacemos diariamente si es que estamos en el ámbito justamente laboral. Tenemos la conversación, ¿sí? La conversación puede ser en persona, puede ser por teléfono, es bastante sencillo, no es tan formal, es crear este espacio común para poder comunicar cosas que a veces no son netamente laborales, ¿sí? Puede ser un saludo, ¿sí? Puede iniciar por medio, hola, ¿cómo está Alexito? ¿Cómo le fue en su cambio de casa? ¿Sí? Este tipo de conversación es fundamental para una empresa, ya que nosotros dejamos de ser, hay sitios donde no les permiten tampoco socializar mucho, pero es fundamental porque así yo también voy a conocer a mis compañeros, voy a saber de qué manera llegar a uno, a otro, etcétera. Tengo lo que es la negociación. Por otro lado, en esta hay una gran diferencia y es que existen dos partes que quieren llegar a una conclusión conjunta para resolver un problema en común. En la negociación, yo tengo que ver si es que lo que yo necesito se lo puede obtener o no. Caso contrario, voy a tratar de entrar a este proceso de negociación, ¿sí? Tenemos el tema de la reunión. Ojo que la negociación no es pelea, ¿no? La negociación no significa conflicto, crear conflicto o pelearnos. Tengo lo que es la reunión, ¿sí? Esto es muchísimo más, más común de todos los que nosotros le vemos. La conversación también, ¿no? Pero la reunión es común. Es donde nosotros nos reunimos con los colaboradores, puede ser de toda la empresa, puede ser del área o de otras áreas, ¿sí? Justamente para que tengamos una opinión con respecto a algo que se quiere especificar por medio de esta reunión. Esta es una técnica de gestión que permite la participación de todo el equipo. En las reuniones es totalmente permitido que hayan intervenciones, que las personas hablen, que las personas cuestionen, pregunten, se empapen de la información para poder
hacer o para poder sacar una conclusión con respecto al objetivo que se reunieron, ¿sí? Tenemos lo que es la discusión. Se trata de un intercambio de opiniones sobre distintos procesos. Se lleva a cabo de acuerdo con normas estrictas. En la discusión, bueno, hay veces en la que la discusión, permítame un segundo, hay veces en que la discusión, eso también es otro tema, ¿no? Discutir tampoco es pelear. Discutir es donde nosotros intercambiamos una serie de opiniones con respecto a algo, pero con todo respeto, ¿sí? Tratando de llegar hacia una conclusión, hacia una solución o una resolución del conflicto, ¿sí? No significa discutir, coger e insultarle al otro, ¿ok? No, estamos hablando ahorita en el ámbito empresarial, la comunicación en el ámbito empresarial. Tenemos las conferencias de prensa, que es lo que se usa cuando nosotros vemos en la televisión los debates, ¿sí? Lo que hay varias personalidades o varios representantes que hablan en un medio de comunicación con respecto a un tema específico, ¿ok? Tenemos lo que es hablar en público cuando nosotros estamos ante varios asistentes de una organización, de una empresa, en el cual puedo tener varios objetivos, y es el de generar opiniones, el de motivar, ¿sí? El de regañar también, hablar en público, ¿ok? Este tiene característica que es prácticamente un monólogo, ¿sí? Si es que comienza a ver las opiniones, digamos, de los demás, en ese momento deja de ser un monólogo y estaríamos en una especie de reunión. Tenemos la correspondencia comercial, que es la comunicación mediante carteles oficiales. Se han visto en algunos sitios de las carteleras donde se coloca la información que se requiere con fines concretos o específicos sobre algún tipo de tema, ¿ya? Y tenemos lo que es la presentación y licitaciones, que esto es de manera más pública y puede clasificarse como una forma de comunicación empresarial. Cuando nosotros queremos presentar la propuesta de marketing del mes, ¿sí? Cuando yo quiero presentar una nueva línea de negocio, cuando yo quiero presentar algo, se realiza esta reunión en forma de presentación y luego viene el tema del abordaje de las preguntas y de la información, ¿sí? Existen también estilos de comunicación empresarial. Tenemos entre los más comunes lo que es la legislativa, diplomática, administrativa, que viene a ser de oficina también. En la comunicación oral y escrita, normalmente se pueden ver este tipo o estos estilos de comunicación empresarial. Vamos a ver más o menos de qué se trata cada una de estas. Déjenme, aquí está. No, les digo. La legislativa, por ejemplo, es la que nosotros vemos en la asamblea, ¿sí? En la cual están los asambleístas debatiendo si es que se aprueba o no una ley, si es que pasa o no alguna reforma, ¿sí? Este tipo de comunicación legislativa está justamente enfocada a temas un poco ya legales, un poco más que requiere un tipo de comunicación más jurídica, ¿sí? Tenemos lo que es la comunicación diplomática, la comunicación empresarial diplomática, que lo vemos todo el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de diplomacia es justamente eso. La diplomacia es tratar de llevar buenas relaciones, tener buenos lazos con todos los actores o actoras del entorno en el cual yo me estoy desarrollando profesionalmente. O sea, ahorita como estoy hablando con ustedes de manera diplomática, de ejercer el tema de la comunicación empresarial. Cuando yo voy a hacer una presentación, hago una presentación diplomática, ¿sí? Tenemos lo que es la comunicación empresarial administrativa y oficina, que también ya vimos unas características acá atrás, algunos elementos, y es la que nosotros aplicamos prácticamente todo el tiempo cuando estamos en la oficina. Cuando salimos de la oficina, ahí sí ya el jefe, si te llevas en ya, ¿qué más ven? ¿No es cierto? Pero en la oficina no. Realmente es poco, no sé actualmente si es que sigue siendo así, pero no es tan común que te tutees tanto así con tu jefe o con tu jefa, por ejemplo. Siempre se maneja una línea de diplomacia, ¿ok? Y también existen tres estilos de comunicación empresarial. Tenemos la que es manipulativa, la humanista y la ritualista. La comunicación empresarial manipulativa o la que manipula es este diálogo en el que la persona
va a influir sobre los pensamientos de la otra persona para conseguir su objetivo. Ahora, hay técnicas, hay diversidades de técnicas para poder manipular. La comunicación, dentro de las funciones, se acuerdan que había la función de persuadir. Persuadir es una forma de preparar el terreno justamente para inocular ideas, para ir cambiando ciertas perspectivas de algo y de esa manera yo manipular a la otra persona. Meter ideas que no le corresponden a esa persona, que me corresponden a mí, pero que a mí me resultan beneficiables. Eso lo vemos cuando tenemos negociaciones, por ejemplo. Tenemos el estilo de comunicación empresarial que es humanista, en el cual el objetivo principal, digamos, o la orientación de este tipo de comunicación empresarial va a velar y va a buscar los objetivos comunes de la empresa, ¿sí? La persona aquí no es un conjunto de cualidades determinadas, sino una persona completa con sus propias características, pero que va a, por medio de negociaciones, etcétera, a apaciguar o buscar alguna solución que esté en ese momento ocurriendo para el equipo, ¿sí? Es totalmente brindarle el apoyo para el equipo, orientar justamente hacia objetivos comunes, solucionar algo en común. Cuando pasa algún problema, por ejemplo, en la empresa, que ya dejamos todos de estar las áreas separadas, nos unimos porque hay algo en específico, por ejemplo, nos van a bajar el sueldo. Entonces, este tipo de comunicación humanista lo que busca es justamente eso, la de poder solventar un objetivo en común de la empresa, ¿ok? Y tenemos lo que es la comunicación empresarial ritualista. Esta es la que nosotros la hacemos como parte de una tradición de comunicar a nuestros superiores algo, ¿sí? En esta nosotros vamos a colocar la posición de la jerarquía, ¿sí? Vamos a usarla dentro de esta comunicación. Entonces, la ritualista es, por ejemplo, cuando hacemos un oficio, primero las autoridades, luego el asunto, y luego viene el texto, ¿no es cierto? Ese es el tipo de comunicación empresarial ritualista. ¿Sí? Está bien claro esto, ¿no es cierto? Porque son cosas que lo hacemos todos los días, todo el tiempo estamos haciendo lo que es comunicación. En este caso, comunicación empresarial. Las personas que elaboran, que están trabajando, van a saber que se maneja así. Ahora, obviamente, si es que yo estoy con mi compañero, estoy con mi compañera, va a ser muchísimo más fácil, ¿sí? Porque existe más confianza, entonces también el tema ritualista como que se rompe ahí, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que deja de existir. Ahora vamos, esa es la unidad 3 que ya vamos, voy a afianzarle con esta para avanzar, porque nosotros tenemos un trabajo final. Este trabajo final va a ser la exposición. Habíamos conversado que la exposición, yo les había comentado al inicio de la materia, que la exposición va a estar enfocada en poder nosotros indicar a nuestros compañeros un tema que a mí me guste, ¿sí? Un tema en específico. No necesito que sea algo complicado, no necesito que me hablen de cosas académicas, difíciles, etcétera, pero sí que sean temas que ustedes puedan compartirla. Tampoco les estoy mandando a investigar el origen del universo si es que no lo dominan, solo para que sea un tema interesante. Lo que necesito es que ustedes nos compartan a mí y a sus compañeros algún tema de su gusto. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son las rúbricas, las rúbricas para poder ir desarrollando esta exposición. ¿Cuándo van a ser las exposiciones? Van a ser jueves y viernes, ¿sí? Por lo tanto, hasta el día miércoles nosotros ya terminamos toda la materia. Y a la par que yo voy a hacer eso, voy a redactar, o sea, es el trabajo final. Yo voy a redactar en un tipo de ensayo, que ya les voy a explicar cómo se hace, porque eso es el final. Un tipo de ensayo voy a poner en palabras, en letras, todo lo que va a ser mi exposición. Entonces eso me va a ayudar a mí también a hacer la exposición. Yo creo que ya mañana terminaríamos el tema de las unidades, porque ya nos falta solamente esto. Vemos el tema del ensayo y ustedes tendrían ya para hacerlo el miércoles, jueves y viernes. Déjenme ver cómo le hacemos.
el viernes podemos hacer todas las exposiciones, quizá. Acabemos hoy, tratemos de acabar hoy el tema de la materia. ¿Qué hora es? Sí, sí, alcanzamos, más o menos, veamos. Y si es que no lo acabamos mañana, hoy, mañana terminamos el tema de las unidades, el tema del ensayo, para que empiecen ya a trabajar. Entonces ya de una vez vayan pensando en ese tema que ustedes nos quieren compartir. Pongo varios ejemplos para que podamos entender. En el anterior semestre yo tuve estudiantes que me hablaban acerca, por ejemplo, había una chica que tenía una tienda de jabones artesanales, entonces me hablaba del jabón artesanal, su origen, su importancia, sus funciones, las características, ¿sí? Y me indicaba cómo era, cómo se hace, el proceso, etcétera. Y eso también lo hice de manera escrita. Hubo alguien que me dijo que el tiempo no existe. Entonces dije, a ver, ¿cómo que no existe el tiempo? ¿Qué pasó? Entonces me explicó por medio de teorías, etcétera, porque era algo que a él le apasionaba, porque el tiempo no existe, ¿sí? Ahora tú puedes hablar de lo que desees, no tengo ningún inconveniente, siempre y cuando me presenten la parte escrita y la parte oral, que como les digo, ya les voy a explicar. Ahorita no se me vayan a adelantar ya, porque solamente como les estoy informando cómo se van a realizar. Ahora, en esta unidad 4 y 5, ¿por qué las uno? Porque en estas yo voy a hablar acerca de la comunicación oral. ¿Cuáles son estas facilidades que yo puedo tener por medio de la palabra? ¿Cómo funciona estas técnicas para poder hablar en público? ¿Sí? Entonces vamos a verla. Una de las cualidades que nosotros tenemos que tener en cuenta para ser un buen orador es tener un vocabulario vasto, ¿sí? Si yo tengo un léxico abundante, va a ser muchísimo más fácil que yo pueda expresar las cosas que deseo expresarlas a mi público. Si es que yo no tengo un léxico abundante, no tengo un vocabulario que sea vasto, va a ser un poco complicado quizá que yo logre transmitir todas estas ideas como las estoy imaginando a mi público, ¿sí? Esa es una de las técnicas que podemos tener en cuenta. Quien habla de forma bien articulada y con sensatez puede defender mejor sus ideas, productos o servicios e influir positivamente en las personas. Esto dice Steve Lucas, que es un profesor de comunicación de una universidad de Estados Unidos, la Universidad Estatal de Pensilvania, en su libro El arte de hablar en público. En este libro que acabo de mencionar, él nos da una serie de características y de técnicas para ser un buen orador. Dentro de estas está justo lo que en la primera línea vemos, hablar de manera articulada y con sensatez. Recuerden que mientras más sencillo sea, es mejor. Mientras más concreto y coherente sea, tus ideas van a transmitirse de muchísima mejor manera. Ahora, un paréntesis. Para nosotros poder justamente comunicar bien esto de manera oral, tengo que hacerlo bien de manera escrita. Si ven que va de la mano, todo va de la mano. Y ahora vamos a un par de tips. Primero, utiliza el nerviosismo a tu favor. El secreto de usar esta forma, esta tensión que nosotros solemos tener cuando hablamos en público, podemos convertirlo en un nerviosismo positivo, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que cuando van a entrevistas de trabajo, reuniones o presentaciones, nos ponemos súper nerviosos, no sabemos, estamos ahí tartamudeando. ¿Qué tal si eso lo usamos como un nerviosismo positivo y lo usamos para romper el hielo? De buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen, estoy un poco nerviosa, así que vamos todos a respirar. A ver, ayúdenme a respirar para todos quitarnos los nervios, etcétera. Hay técnicas, hay maneras. Depende mucho también de cómo es la personalidad de la persona. Pero tratemos de cambiar este nerviosismo negativo con, no voy a poder, no me olvidé, ya se acabó, me fue mal, en un nerviosismo positivo. De esta forma nosotros vamos a controlar justamente estos nervios y usarla como una fuerza o una forma de transmitir de manera positiva el diálogo que yo quiera generar, dejando de ser una víctima de la situación, ¿sí? Esto es súper importante, aprender a escuchar. La mayoría de las personas escucha en voz pasiva, ¿sí? Sin efectivamente absorber el contenido de lo que el otro me está diciendo. Entonces, todos somos buenísimos para hablar, ¿no es cierto? Buenísimos. Pero ¿qué tan buenos somos para escuchar al otro?
¿sí? Escuchar al otro no significa intervenir dando mi punto de vista con respecto a lo que me está diciendo. Escuchar es quedarse callado, no interrumpir, no sacar conclusiones anticipadas, ¿sí? No adelantarse con frases anticipadas ante lo que me están diciendo a mí. Tengo que tener una concentración sobre lo que me están diciendo, no distraerme, no buscar interrupciones internas o externas, no juzgar al interlocutor. Eso es escuchar, ¿sí? Escuchar no es estar en el celular y decir, sí, 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 a ver si te estoy escuchando. No, no, no me estás escuchando, estás haciéndole caso a tu celular, pero no me estás escuchando. Y con escuchar tampoco significa, sí, no, sí te estoy escuchando, me dijiste que ayer casi te roban en el bus. Eso no. Escuchar es prestarle atención a la persona, no intervenir, no interrumpir, no sacar conclusiones, ¿sí? No juzgar y no distraerse. 3. Desarrollar el pensamiento crítico. Cuando nosotros hablamos con respecto a la importancia de la lectura, vimos que es importante porque nos ayuda a desarrollar de manera crítica nuestras ideas. Hablar bien requiere aprender y pensar bien para tener la capacidad para organizar y ver con claridad la relación entre las ideas. Por eso es importante la lectura. Aquí vemos justo actividades como la lectura, ejercicios de pensamiento crítico e interpretación de textos y conferencias ayudan a desarrollar el pensamiento crítico. Cuando nosotros más información tenemos de algo, es mejor, porque a través de eso logramos generar un mayor proceso cognitivo para diferir las ideas, para ir discerniendo los pensamientos, las ideas y todo lo que en ese momento yo estoy teniendo y poder sacar mi propio criterio de algo, mi propio argumento del tema que están hablando, ¿sí? O del tema en el cual yo me estoy refiriendo. Usar ejemplos es muy importante y es una de las técnicas que más nos ayudan a nosotros a reforzar las ideas cuando usamos ejemplos, pues nosotros estamos transformando un pensamiento abstracto en algo concreto, en algo que se relacione o que nuestro público pueda relacionar, ¿sí? Las personas en general son más influenciables mediante ejemplos claros y personales, pero los ejemplos que aportan datos estadísticos también pueden ser útiles en ciertos momentos. Las estadísticas o los datos estadísticos no siempre son la mejor vía cuando a mi público no le interesa mucho. Me está rayando la pantalla, Gregorio. No me rayes la pantalla. Cuando nosotros damos ejemplos, ¿Verdad? no te preocupes. Cuando nosotros usamos ejemplos, es más fácil que nuestro público logre identificarse con estos. ¿Y a dónde podemos dirigir los ejemplos? A los temas cotidianos, a los temas en los que todo el mundo lo vive a diario. Por ejemplo, en comunicación, cuando hablamos de gestos, es la típica, o es de pareja, o alguien que te cae bien, o alguien que te cae mal, o alguien que te gusta. O sea, tratemos de usar ejemplos que todos digan, ah, jaja, sí, a mí sí me ha pasado, ¿cierto? De esa manera es más fácil influenciar sobre el interlocutor. No ser etnocéntrico, ojo con esto. Para ser un comunicador persuasivo en un mundo multicultural, es necesario tener en cuenta que las personas tienen diferentes criterios, diferentes creencias y diferentes costumbres. Entonces, si yo no estoy acostumbrada, por ejemplo, yo vivo en la ciudad, tengo todo a la mano, tengo servicio potable, agua, luz, teléfono, todo, tengo internet, tengo todo ahí. No voy a poner como ejemplo alguna serie de Netflix que quizá muchas personas no tienen Netflix, ¿sí? Entonces yo me voy a centrar en mí, en lo que yo tengo, en lo que yo puedo, en lo que yo es más fácil para mí, porque estoy excluyendo, ¿sí? Si es que mi objetivo con la forma de comunicar es llegar a mi público, tengo que tener en cuenta que estamos en un mundo y que todos somos distintos, hay multiculturalidad, aquí en Ecuador hay un montón de culturas, ¿sí? Hay un montón de formas de vivir, no todos vivimos en la ciudad con las facilidades de salir y encontrar en la tienda todo, ¿sí? No todos tenemos el internet, no todos tenemos celular, no todos tenemos una máquina para escribir ahorita un correo, no todos tenemos una smartwatch para ver, una smart TV para ver una serie.
tengo que centrarme en ese punto en el cual todos somos comunes. Entonces no me voy a poner de ejemplo, cuando me fui a Miami, etcétera. Porque no todos hemos ido a Miami, yo no he ido, ¿ya? Entonces, si yo me pongo en un plano en el que me sale totalmente de mi público, que es muy diferente, mi ejercicio de persuasión se fue a la basura. No sirve, ¿sí? No sirve. Si es que yo quiero hablar de religión con un grupo que es ateo, perdí. Absolutamente todo lo que pasó no sirve, ¿sí? Tengo que conocer a mi público, tengo que saber qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, ¿ok? Si es que yo veo que en mi público es gente urbana que vive en la ciudad y tiene todas las facilidades como yo, entonces no hay ningún problema. Estamos hablando de los mismos códigos. ¿Se acuerdan que hablamos de los códigos que en la comunicación oral, ¿no es cierto? Y en la comunicación escrita. ¿Qué pasa si viene un francés y nos habla ahí en francés, a nosotros nos dice algo en francés? Nosotros no tenemos ni idea. Yo no hablo francés, entonces no le voy a entender. Los códigos no son los mismos, ¿sí? Las creencias, la forma de vivir, de expresarse, de entender, no es la misma. Eso se llama etnocentrismo. Cuando nosotros sacamos justamente el tema o lo dejamos de lado el tema de las creencias, de las culturas, etcétera, y lo traigo solamente a lo que yo considero que es para mí lo único que existe, se llama etnocentrismo, ¿sí? Tratemos de evitar eso. Planificar es súper importante. Esta es la clave para nosotros poder prepararnos ante posibles preguntas y saber cómo responder esas preguntas. Los políticos, cuando están haciendo sus mítines políticos y ya sabemos que viene algo fuerte, como ya, pongamos de ejemplo, Lazo, y cuando pasó lo de, no sé si ustedes se acuerdan o se empaparon mucho de eso, que fue el escándalo de los préstamos a los emprendedores al 1% de interés y que te daban no sé cuánto crédito por 35 años al 1% del interés. Y la gente que era emprendedora y que accedió a estos créditos no pudieron obtener porque primero les daban como $5,000 para 35 años. Segundo, les pedían un montón de requisitos que no eran funcionales. Entonces, ¿de qué me estaba hablando el presidente? Entonces, lo que él hizo fue, primero, porque lo taparon bastante bien, ¿no? Esta crisis la manejó bastante bien porque era muchísima gente que estaba haciendo parte de este tema de los préstamos al 1 por 1000. Entonces, lo que hizo fue, antes de que se haga un escándalo o le caigan ahí al lazo, él comenzó a hacer eventos, pequeños eventos, con jóvenes de universidades, de institutos, emprendedores y emprendedoras que eran contratados, obviamente, em, para hablar acerca de esto. Y la jefa de comunicación, que es una chica guayaquileña súper pilas, que ahora es, me parece que ahora es, ya no es asambleísta, pues ya se disolvió la asamblea, pero era asambleísta, la jefa de prensa, le preparó todo el discurso. Ok, presidente, entonces a ti te van a, y la man, así como son guayaquileños, así de entradores, te van a preguntar esto, entonces tú vas a responder esto. Cuando te digan esto de acá, tú vas a responder lo de acá. Cuando vos te pregunten esto de acá, esta chica que va a estar sentada acá va a intervenir. Y tú vas a decir que tú le diste a ella ese crédito y que no sé qué. Eso, nosotros hicimos 2 eventos de esos. Claro, y ahí vi cómo se manejaba todo ese aparataje, ¿no? Y planificaba todo, todo, todo. Y así se planifica en la política. En todo se planifica, pero la política es muchísimo más desde la manera en la que yo me voy a sentar, desde la manera en la cómo vas a sonreír. No te pongas un saco negro, ponte un saco verde, porque verde es la esperanza. Estamos hablando de temas que son complicados, entonces ponte el blanco, porque el blanco transmite paz, es tranquilidad, es serenidad, ¿ok? Cuando tú hables, vas a regresar a ver a tu derecha, porque esta chica que voy a sentarle a tu derecha es clave porque es una figura importante en la universidad. Entonces, habla con ella, interactúa con ella, ¿ok? Esta manera de planificar ayuda a que todos mis argumentos, mis presentaciones, mis negociaciones salgan bien, ¿ok? Y logre yo el objetivo.
Pero para todo esto hay que tener algo que se llama es la ética, ¿sí? A mí no me sirve de nada hacer todo este tema de comunicación, etcétera, si yo no voy a asumir la responsabilidad de lo que estoy haciendo. Ser ético es justamente eso, ser responsable con lo que yo estoy haciendo de manera profesional, ¿sí? Esto es algo que se debería fomentar un poquito más en la formación de educación, no superior, sino en la formación en educación en general, ¿sí? Por eso es que todos conocemos qué es lo que pasa aquí en el país. Hay tanta corrupción y es porque no hay ética profesional, ¿sí? Cuando nosotros estamos yendo a una entrevista, a una negociación, etcétera, hay que nosotros ser éticos para saber vendernos. Hay una delgada línea entre saber vender y mentir, ¿sí? Cuando mentimos ya no estamos siendo éticos, ¿ok? Y eso nos puede traer consecuencias muy negativas. ¿Qué pasa si yo me voy a una entrevista y digo que yo sé esto, yo manejo esto, he trabajado en esto, y te contrato? Si han visto ahí hasta memes de eso. Cuando mientes en tu CV y te contrato y luego estás ahí sin saber qué. Eso se llama no ser ético, se llama ser irresponsable con tu profesión y con los demás, ¿sí? Recuerden que siempre la verdad sale a la luz y al menos en el ámbito empresarial es mejor que nos conozcan por las cosas buenas a por las mentiras que decimos, porque a la vuelta de la esquina podemos encontrarnos con personas que saben de eso y no quieren volver a trabajar con nosotros. Ojo con eso. Y finalmente hay que prestarle atención al idioma. Sí, ya lo conversamos, pero no está de más volverlo a decir. La charla o el lenguaje debe ser preciso y claro. Sí, hay que usar palabras correctas y de estas sacar una reflexión coherente. ¿Sí? Por eso es que el diccionario es nuestro mayor aliado en estos casos, porque yo voy a saber qué palabra usar, qué palabra no usar, qué es una redundancia, con qué palabra en esta frase que queda mejor, para que sea más claro, para que se comprenda, para que mis oyentes logren entender todo este proceso comunicativo. ¿Ok? Entonces, mañana, ¿qué vamos a hacer? Voy a mostrarles dos videos, ¿sí? Con respecto a esto de la comunicación oral. Vamos a ver el ensayo, cómo se hace, pero ustedes ya vayan pensando en el tema que van a desarrollar para este jueves y viernes, ¿ok? No quiero que sea larguísimo, tampoco necesito que sea una extensión súper amplia, pero sí que nosotros, que se vea el esfuerzo, chicos, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. En el tema de la exposición, ¿tenemos que preparar algún tipo de material? Sí, una presentación. Pueden hacer en PowerPoint, Canva, donde ustedes deseen hacerlo. Si quieren, pueden hacer con un video, con fotos, como ustedes se sientan bien. No tengo ningún problema. La presentación sí tiene nota, es parte de la rúbrica, pero no es lo sustancial. Lo sustancial es cómo ustedes me van a transmitir esa información. ¿Y el Sí, tema es referente a nuestras carreras el o tema es libre. distintivamente? Libre, ok. El tema es libre. Ustedes pueden hablarme de sus series favoritas si quieren y de por qué es tan importante ver esa serie, como de su ámbito laboral. No tengo ningún problema. El tema es libre. Lo que a ustedes les guste, les apasione, me pueden hablar de Messi, por qué Messi es el mejor jugador del mundo. No tengo problema. ¿Sí? Siempre y cuando lo hagan bien. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Entonces, chicos, mañana nos vemos para terminar lo que es la parte del ensayo, ver estos videitos, analizar esta rúbrica y aclarar las dudas que ustedes tengan con respecto a la exposición que va a ser jueves y viernes. O sea, desde ya vayan ustedes viendo el tema, vayan analizando para que puedan hacerlo. Es el aunque el examen yo podría hacerles que sea, les puedo duplicar el examen, pero bueno, mañana negociamos eso. ¿Ok? Eso chicos entonces.